Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles este domingo por la mañana y agradecerle a nuestra cobertura, a nuestro apóstol, por darnos el privilegio de participar de este evento glorioso. Yo sé que tenemos ayuno el día de hoy y oración. Y he tenido el privilegio que mi apóstol me ha delegado de poder platicar un poco con ustedes acerca de la oración y el incienso. En los próximos minutos quisiera que fuéramos a la palabra y que fuéramos a escudriñar un poquito lo que es la oración y la figura que encontramos en la Biblia acerca del incienso, que también nos habla de la oración. Si usted me acompaña en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 8, vamos a comenzar nuestra travesía el día de hoy, hablando acerca, hermanos, de la palabra de Dios. Cuando dice en Apocalipsis 5:8, dice que cuando tomó el libro, el apóstol Juan, escribiéndole ahí a los feligreses, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire qué interesante cómo dice aquí esta versión, que se postraron delante del Cordero y que cada uno tenía un arpa. Y aquí vamos a ponerle atención a los utensilios que tenían en ese momento, estos que se postraron delante ahí del Cordero. Dice que cada uno tenía un arpa y copas de oro. Y póngale atención a esto que dice acá, que tenían copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? Y aquí es donde yo quiero introducir el mensaje, que dice que tenían copas llenas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si usted me acompañó ahí a leer Apocalipsis 5:8, claramente dice que las copas de oro que estaban llenas de incienso tienen una figura. Y la figura que tienen esas copas de oro son las oraciones de los santos, o sea, nuestras oraciones. Lo que quiere decir de que las oraciones son comparadas al incienso. Yo me tomé la tarea de ir a buscar algunos versículos, de ir a la Biblia a estudiar algunos versículos que nos hacen una figura de la oración y del incienso. Y quisiera comenzar con este cuadro, acá hablando acerca de la oración y el incienso. Quisiera comenzar con la figura que tenemos en el altar del incienso. Nosotros conocemos ya de antemano, hemos estudiado así rigurosamente el tabernáculo de Moisés, y sabemos que el tabernáculo de Moisés tiene 3 lugares específicos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno de los lugares hay altares, diferentes altares que identifican cada lugar. El último, que es el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se mueve, donde está la Shekinah, donde está ahí la densa presencia del Señor, en ese lugar se encuentra el arca del pacto. Y yo quisiera hablarle de un altar que está antes de ingresar al lugar santísimo, que es el altar del incienso. Yo en este cuadro he puesto acá el altar del incienso como entrada, ¿verdad?, a nuestro estudio en esta mañana. El altar del incienso, que está en el tabernáculo, yo le quiero dar un sentido a la ubicación, al lugar donde está ubicado el altar del incienso. En Éxodo capítulo 30, en el verso 6, encontramos un versículo que nos da la ubicación del altar del incienso en el tabernáculo. Dice ahí, en Éxodo 36, pondrás el altar, está hablando del altar del incienso, pondrás el altar delante del velo, que está junto al arca del testimonio. Póngale atención a esta parte. Aquí quiero mostrarle que en ese versículo, en Éxodo 36, nos dan la ubicación del altar del incienso. Dice, pondrás el altar delante del velo. Aquí lo voy a subrayar yo con rojo y le voy a poner una flecha para que usted, espero yo, que lo logre ver. La ubicación es delante del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santísimo se encontraba el altar del incienso. Yo quisiera ponerle un dibujito, espero yo podérselo mostrar para poder entender el lugar específico donde se encontraba el altar del incienso. Porque es importante conocer la ubicación del altar del incienso para que podamos hacer una analogía de lo que representa la oración. Ya con el versículo de Apocalipsis pudimos constatar que las oraciones de los santos están tipificadas ahí en el incienso, en el altar del incienso. Si usted puede ver, esto es una triada.
Y la mayoría de nosotros ya manejamos, hermanos, lo que es la triada del tabernáculo. Y lo podemos aplicar a ciertos estudios bíblicos. Encontramos el atrio, encontramos el lugar santo y encontramos el lugar santísimo. En cada uno de los lugares, yo le decía que hay altares. El primer altar que encontramos es el altar de bronce. Conforme vamos avanzando en el tabernáculo, nos vamos dando cuenta que vamos encontrando más altares. El altar de bronce, la fuente, la que representa el bautismo, ¿verdad? Que tenemos acá. También encontramos el candelabro o la menorá. Encontramos la mesa de los panes de la ahí, que representa Santa Cena. Y al final, ya para entrar al lugar santísimo, encontramos el altar del incienso. No le he puesto mucho énfasis a los altares anteriores, porque mire, son estudios de semana quizás, el estudiar cada uno de los altares. Cada uno de los altares tiene un estudio profundo. Yo me he ido directamente al altar del incienso, pero lo que quiero remarcarle es la ubicación del altar del incienso. El altar del incienso, que representa las oraciones de los santos, está exactamente antes de entrar al lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y el arca del pacto representa, hermano, la presencia de Dios, la Shekinah, la densa presencia del Señor. Lo que me dice a mí que para poder entrar a la presencia de Dios, hay que pasar. Primero hay que pasar por todos los altares que están ahí, pero antes de llegar a la presencia de Dios está el altar del incienso. Como que si la oración, el altar del incienso, fuera una puerta dimensional que nos ayuda, hermanos, a entrar a la presencia de Dios, que nos ayuda a entrar a ese lugar santísimo. Incluso dentro de la alabanza, hace unos cuantos meses estaba escuchando una enseñanza acerca de la alabanza y de la representación que tiene la alabanza en cada uno de los lugares del tabernáculo. Escuchaba a un maestro explicar que en el atrio se encuentra la alabanza de júbilo, aquella alabanza donde nosotros cantamos y danzamos ahí delante de la presencia de Dios. Eso, hermanos, está en el atrio. Pero en el lugar santo se encuentra la adoración. Así lo enseñaba el pastor Joaquín Magaña, él se lo escuché. En el atrio hay alabanza. En el lugar santo hay adoración. Pero en el lugar santísimo, ya el lugar santísimo donde está el arca del pacto, eso también ahí se encuentra el cántico nuevo. Pero para poder pasar del lugar santo al lugar santísimo, encontramos ahí en medio, entre el lugar santo y el lugar santísimo, antes, delante del velo, el altar del incienso. Lo que me dice a mí que para poder pasar a esa dimensión de gloria en la presencia del Señor es necesaria la oración, inclusive en alabanza, porque si en el atrio se danza, en el lugar santo se adora y allá en el lugar santísimo ya hay cántico nuevo, yo pudiera decir, hermano, inclusive que ya en el cántico nuevo, en el lugar santísimo, hermano, se está ya dando oración, ya se está orando incluso en cántico nuevo. Yo creo que en el cántico nuevo se ora, ya se conecta uno con Dios, ya llega a un lugar donde de repente ya no se puede ni hablar, ya no se puede, hermano, ni cantar, solamente hay una conexión, una oración quizás en el espíritu ahí, después de pasar, hermanos, el altar del incienso. Lo que primero que yo quería recalcar en esta mañana es eso, la ubicación del altar del incienso. Porque el incienso representa las oraciones de los santos. Y ahí me interesó a mí, pero de una manera sobrenatural, que la oración es como una puerta dimensional que nos permite a nosotros entrar a la presencia de Dios. Inclusive en la lectura de la palabra. Ya vamos a tocar ese punto en la lectura de la palabra de Dios para que podamos también aplicarlo en el tabernáculo, la oración a la hora de poder estudiar la Biblia. Entonces, en este primer cuadro, yo quisiera ponerle el altar del incienso. El altar del incienso, que está en Éxodo, capítulo 30, verso 6, y está delante del velo. ¿Por qué delante del velo? Porque como que si para entrar a la presencia de Dios es necesario que haya incienso en nuestra vida, que haya oración en nuestra vida. Mire este otro que tengo acá. Este me llamó la atención. Aquí es donde yo quiero hablarle un poquito acerca de la palabra de Dios y la oración. Porque también me llamó la atención grandemente
que en Éxodo capítulo 30, en el verso 7, podemos identificar que también, hermanos, el incienso sirve para preparar las lámparas. Miren lo que dice acá, lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Ya en un foro anteriormente nuestro apóstol y los pastores estuvieron enseñando así a gran escala lo que son las lámparas. Y ahí encontramos, hermano, una riqueza en la palabra de las lámparas. Pero yo quisiera hablarle de la lámpara que es la Biblia. Usted ha escuchado ese versículo muy famoso, que todos, hermanos, creo que lo conocemos, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué nos dice eso, pastor? Porque en Éxodo capítulo 30 me encuentro siempre en el altar del incienso que la Biblia le ordenaba a Aarón que quemara incienso aromático sobre él, sobre el altar del incienso. Se quemaba, hermanos, unas especies aromáticas, el incienso aromático. Lo quemará, dice, cada mañana. Póngale atención a lo que el versículo está enseñando. Póngale atención a lo que el versículo está diciendo. Dice la palabra que lo quemará cada mañana. Dice, al preparar las lámparas. Y no habla de una lámpara, sino que habla de las lámparas. O sea que habían múltiples lámparas. Mire qué interesante. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. O sea que el incienso se quemaba ahí para preparar las lámparas. Mire qué interesante. Si la Biblia es una lámpara, y dice la palabra, hermanos, que es como lumbrera a nuestro camino, antes de preparar nuestra lámpara, nuestra lectura, que yo espero que usted esté en estos días, que hemos estado teniendo un poquito más de tiempo de lo normal en nuestras casas con las cuestiones del aislamiento y lo demás, nos ha quedado tiempo para poder leer la Biblia. Yo espero que ustedes en su hogar le estén dedicando tiempo a leer la Biblia, a leer la palabra. Pero antes de leer la palabra, hay que quemar incienso. ¿Qué significa quemar incienso, pastor? Hay que ir a la oración, hay que orar para poder preparar, hermanos, esa palabra, para poder recibir esa revelación, hermanos, de la Biblia. Hay que quemar incienso, así como lo dice el versículo Éxodo 30 en el verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar, dice, quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, mire, por la mañana quemaba incienso para preparar la lámpara. Y al atardecer, dice, quemará incienso nuevamente. Habrá incienso continuo delante del Señor. Vamos a dejar ese versículo porque hay una profundidad aquí que yo quisiera tocar en el próximo punto. Pero vamos a ponerle atención al quemar el incienso, al preparar las lámparas. Yo no quiero tocar nada más el punto de la lámpara de la palabra de Dios. Hace unos días yo aprendí algo, hermanos, en el foro de nuestra cobertura principal, hablando acerca nuevamente de la triada del tabernáculo de Moisés, hablando del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Decía el apóstol que en el atrio se lee la Biblia. O sea que el que lee la Biblia está en el atrio. En el lugar santo se estudia la Biblia. Mire, interesante esto. En el lugar santo se estudia la Biblia. O sea que el que estudia la Biblia está en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo se escudriña la Biblia, se escudriña la palabra. O sea que son 3 niveles. Yo quisiera regresar. Mire, es que esta situación hay que poner el dibujo para lograr entenderlo, ¿verdad? Los que están en el atrio se lee. En el lugar santo se estudia. Pero en el lugar santísimo se escudriña. Entonces, yo estaba viendo el dibujo y dije, en el atrio se puede leer la palabra de Dios, porque ya hay sacrificio, ya hay altar de bronce, y ya está, hermanos, aquí el lavacro, ¿verdad? La fuente, ya hay bautismo. Entonces en el atrio se puede leer la palabra de Dios, inclusive sin quemar incienso. ¿Y qué es el incienso, pastor? La oración. O sea que puede existir personas que leen la Biblia en el atrio sin quemar incienso. O sea que la leen sin orar, la leen sin antes, hermano, pedir dirección. Y yo no quiero que usted ni yo seamos de ese tipo de personas que solo leen la Biblia en el atrio, sin orar. Porque el altar del incienso está hasta pasar, hermanos, allá, antes, delante del velo.
Entonces, si en el atrio se lee la Biblia, pero puede ser que haya una sin incienso. Disculpe, puede ser que haya una lectura de la Biblia sin incienso. Y hay una lectura, hay un logos, pues hay una palabra. Y creo que donde muchas personas se confunden, a veces la malinterpretan, toman textos y los usan de pretexto, ¿verdad? Los sacan de contexto, porque no hay una revelación, solamente hay un logos que de repente, Pablo, la mucha letra mata, ¿verdad? Hay un logos que de repente puede causar algún tipo de trastorno, porque no hay un incienso. Ahora, en el lugar santo se estudia, mire, se estudia la Biblia. No es lo mismo leer la Biblia que estudiarla. Y en el lugar santo se estudia la Biblia. E inclusive, ya en el lugar santo ya se encuentra el altar del incienso. Pero se encuentra como el último altar antes de pasar al lugar, hermano, santísimo. Aquí ya para estudiar la Biblia, pueden haber personas que al estudiar la Biblia oran y piden oración. Pero también pueden haber personas que incluso en el lugar santo no están pidiendo oración, hermano, no están orando, no están ahí conectados con Dios para leer la palabra del Señor. Mira, acá en el atrio no hay cobertura. Por eso es que dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol. En el atrio, aquí donde solamente se lee, no hay nada nuevo. No hay nada que descubrir, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pero en el lugar santo sí. ¿Por qué? Ahí hay un estudio ya de la Biblia. Ya hay un estudio de la Biblia y ya hay altar, hermano, de incienso. Ya puede haber oración. Aquí ya pueden haber algún tipo, hermano, de misterios que pueden ser revelados ya en el lugar santo, porque no solamente se lee, sino que se tiene intimidad con Dios. Se está leyendo y se está orando, se le está pidiendo al Señor dirección y ya aquí hay cobertura. Porque en el lugar santo ya hay una cobertura, hermano, ya con cobertura uno puede entender cosas aún mayores de la palabra del Señor. Pero al pasar al tercer nivel, que es el lugar santísimo, ahí a nosotros podemos ver de que para entrar al lugar santísimo se tuvo que haber pasado por el altar del incienso. O sea, ya hay una vida de oración. Ya no hay una oración así obligada. Ya no hay una oración por costumbre. Ya no hay una oración por tradición, sino que ya hay una oración que se hace por devoción. Una oración que se hace porque nace en el corazón, porque se necesita, porque uno quiere estar conectado con Dios. Y al pasar al altar del incienso, entramos al lugar santísimo y ahí se pueden encontrar, hermano, no solamente misterios, sino que secretos de la palabra de Dios. Y mire qué amplitud nos dio, hermanos, el apóstol con esa enseñanza. En el atrio se lee, en el lugar santo, hermanos, se estudia, porque ya hay incienso. Y en el lugar santísimo, hermano, ya se escudriña, porque ya se pasó el altar, hermano, el del incienso. Ya logramos superar esa barrera de la oración, que creo que todos los cristianos debemos de superar, hermanos, y poder tener una vida de oración con amor, una vida de oración devocional, no por obligación. Si se lo pusiera de otra manera, para pasar al siguiente punto, porque ya se me está acabando el tiempo, en el atrio hay rudimentos de la palabra de Dios. En el lugar santo podemos encontrar misterios de la palabra de Dios. Pero en el lugar santísimo ya encontramos secretos de la palabra de Dios. Y para poder llegar a los secretos de Dios necesitamos pasar el altar del incienso, que es la oración. No vamos a llegar hasta los secretos de Dios sin antes aprender a tener una vida de oración. Así como en la alabanza, en los atrios, hermanos, hay júbilo, en el lugar santo hay adoración y en el lugar santísimo hay cántico nuevo. No vamos a poder llegar al cántico nuevo si no generamos esa vida de oración que todos nosotros necesitamos. Ay, hermano, yo espero poder avanzar en esta situación, porque hay una riqueza tremenda ahí, hermanos, en esa palabra. Pero yo quisiera seguir con mi esquema y poder avanzar rápidamente con el esquema y seguir con el siguiente punto. Ya tengo dos ahí. El altar del incienso, la ubicación que está delante del velo, porque como que es una puerta dimensional. La oración nos catapulta al lugar, hermano, santísimo. Preparar lámparas, la palabra de Dios,
Para poder preparar nuestra lámpara debemos de orar para conocer no solamente los rudimentos, ni solamente los misterios, sino que también el secreto, hermanos de Dios. Pero mira acá, en el tercer punto que yo le quiero mencionar, acá en el tercer cuadrito que tengo ahí, dice oración constante, una constante oración. ¿Dónde encontramos eso? En el mismo versículo que estábamos encontrando, hermano, acerca de que tenía que preparar las lámparas, y para preparar las lámparas se tenía que quemar incienso. En ese mismo versículo encontramos esta perla, esta joya. Usted lo va a leer, yo ya lo leí anteriormente y le dejé en pausa en esa parte para que pudiéramos escudriñarla, hermano, la Biblia en esta área. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar del incienso, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Para preparar las lámparas hay que quemar incienso, que es la oración. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, las preparaban por la mañana y por la tarde y se quemaba incienso. Quemará incienso, pero el incienso no se quemaba solo por la mañana y solo por la tarde, sino que permanecía. Y miren lo que dice acá, aquí es lo que yo le quiero enseñar. Quemará incienso, dice, habrá incienso continuo. Yo quisiera ponerle ahí en esa palabra, circularla en rojo. Dice, habrá incienso continuo delante del Señor. No sé si usted logra verla ahí, espero que sí. Que habrá incienso continuo delante del Señor. ¿Qué significa ese incienso continuo, pastor? Lo que significa ese incienso continuo es que nuestra oración debe de ser permanente. Nuestra oración debe de ser constante. Nuestra oración no debe de desmayar. Nuestra oración debe permanecer siempre. Incluso en el Nuevo Testamento se nos dice que hay que orar sin cesar. Hay que orar en todo tiempo. Mire, cuando los tiempos están malos, uno debe de permanecer en oración. Cuando los tiempos están buenos, uno debe permanecer en oración. La oración no es para un cierto tiempo crítico, porque lastimosamente los seres humanos, como mortales que somos y cometemos errores, a veces tenemos la tendencia a orar en aquel momento que la situación se ha puesto crítica. Si no, dése cuenta usted, ahora estamos en el mundo en una situación crítica y no es malo que estemos en oración, al contrario, tenemos que estar orando, pidiendo, y antes, después de la predicación vamos a tomarnos un tiempito para orar, hermano, por las necesidades del pueblo. Tenemos de permanecer en oración, pero si la situación se mejora, si de repente, porque va a mejorar, en el nombre de Jesús, yo sí creo que Dios nos va a sacar de esto de una manera victoriosa, que esto nada más ha sido un trato. Ha sido un trato ahí intermitente, ha sido un trato que no va a estar para todo el tiempo, ha sido un trato que ya va a desaparecer, hermano. Ya Dios nos va a sacar de esta situación a nivel internacional. Entonces yo creo de que en este momento debemos de orar, pero cuando ya salgamos de este desierto, cuando ya salgamos de esta situación, cuando se acabe esto, que la pandemia, que esto ya, que el COVID, que tanto muerto, cuando se acabe esto, no debemos de bajar los brazos, no debemos de dejar nuestra vida de oración. No debemos de olvidarnos, hermano, de doblar rodillas. Así como el incienso en aquel altar tenía que permanecer de una manera continua, el incienso de la oración en nuestra vida debe de permanecer igual, de una manera continua. Tenemos que estar orando todo el tiempo, no solamente cuando la situación va mal. Por eso le decía yo que los mortales, los humanos, tenemos quizás ese defecto, que cuando algo malo ocurre, una situación mal llega a nuestra vida, vamos a la oración de una manera muy profunda, muy constante y así bien fuerte. Pero cuando las cosas no están del todo mal, quizás no le damos la importancia ni el valor necesario a la oración. Y la oración debe de ser permanente, debe ser constante, debe ser todo el tiempo. Por eso dice Éxodo 38, que la oración debe de ser constante. Ahí decía el versículo, lo vamos a leer ya al final. Quemará incienso y habrá incienso continuo delante del Señor. O sea que el incienso debe de estar de una manera continua. La oración no debe de parar. Hoy estamos en ayuno y estamos en oración, pero mañana no debemos de dejar de orar. ¿Hasta cuándo voy a orar, pastor? Mire, hermano, ore todo el tiempo, ore todo el tiempo. Cuando las cosas van bien, ore. Si las cosas no están saliendo bien, hay que orar todo el tiempo, hay que permanecer en oración. A veces, en ocasiones, una persona me dijo, pero pastor, yo ya no hallo por qué orar. Mire qué interesante.
Mire qué interesante que a veces se me acaban las peticiones. Ay, con tanta cosa, hermano, que pasa. Pero si no tuviéramos peticiones, entonces tenemos por qué darle gracias a Dios. Yo creo que tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios. No solamente hay que enfocarnos en lo que pedimos y en lo malo que hay, sino que también hay que enfocarnos y ir a la oración constante para agradecer lo bueno que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque en medio de esta tempestad, Dios está trayendo, hermanos, revelación. Dios está trayendo fortaleza. Dios está trayendo, hermanos, unas cosas tremendas en medio de la tempestad que hay en el mundo. Dios ha sido bueno y lo seguirá haciendo. Quiero avanzar porque ya el tiempo se me está acabando. Preparar la lámpara, la oración constante. Mire con este es bien interesante porque le quiero hablar acerca de Zacarías. Ahí dice Zacarías, era un personaje del Nuevo Testamento que era sacerdote, era levita y que le tocó en un momento ir a cumplir su turno, hermano, al templo. Y lo interesante es que en ese momento él recibió una revelación o recibió una respuesta a algo que él estaba esperando. Lo vamos a leer en Lucas capítulo 1, del verso 8 al 9. Usted lo puede encontrar ahí. Pero aquí en estos versículos lo ejemplifica de una manera sencilla. Lucas, hermano, 8 al 9. Yo solo escogí dos versículos, que es el 8 y el 9, para poderlo ejemplificar. Pero ahí en todo el capítulo 1 usted lo puede leer. Aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, y usted sabe que el sacerdote era el que podía entrar al lugar santo a quemar el incienso. Dice ahí que mientras él ejercía su ministerio delante de Dios, había un orden que tenían que seguir, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio. Fue escogido, dice, en ese día fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. O sea que Zacarías estaba un día en el lugar santo quemando incienso. Y ahí ocurrió algo interesante. Yo creo que usted lo conoce. Si no, lo podemos buscar. Aquí lo voy a buscar en mi Biblia. Estamos para poderlo estudiar y poderlo leer, hermano. Sucedió algo interesante en ese momento que a Zacarías se le dio el privilegio de poder ministrar, hermano, el altar del incienso. En Lucas capítulo 1, lo vamos a ver en el verso número 8. La Biblia dice en el verso 7, espero que lo vea ahí: no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. El primer problema que tenemos ahí es que no tenían hijos porque había una esterilidad. Ambos eran de edad avanzada, pero ellos querían tener, hermanos, un bebé, querían tener un hijo. Y cuando estaba él sirviendo en el lugar santo, quemando incienso, usted puede leer ahí todo esto porque yo se lo quisiera leer, pero el tiempo acá, hermanos, en televisión es oro, ¿verdad? Dice aquí la Biblia que cuando estaba quemando el incienso, ahí conforme a la costumbre del sacerdote, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso, y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué dice Lucas 1:10? Estaban orando. Toda la multitud estaba afuera y estaban orando a la hora de la ofrenda del incienso. O sea que mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, ahí en el pueblo fuera estaba orando. Ahí se puede ver claramente que la oración está ligado, hermano, al incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Mire qué hermoso esto, que es algo sobrenatural. Mire qué tremendo. Mientras está él quemando ahí en el altar del incienso, está haciendo su servicio sacerdotal, yo le pudiera decir, mientras está quemando el incienso, o sea, mientras está orando, mientras está en oración, se le apareció, dice la palabra de Dios, se le apareció un ángel del Señor. O sea que en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestro quemar incienso, hermano, podemos tener visiones, podemos tener visitación angélica. Mire, y traer confirmación, traer revelación, hermano, a algo de nuestra vida. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel, hermanos, a Zacarías? Usted puede leerlo y lo que le dice es que él va a ser padre. Y ahí se anuncia el nacimiento, hermano, de Juan el Bautista, el que le preparó el camino a nuestro Señor. Usted sabe de que después ese hombre se quedó mudo, ya no habló hasta el día del cumplimiento de la profecía.
Pero lo que yo le quiero hacer énfasis es que él recibió la visitación del ángel, recibió la revelación, recibió, hermanos, esa palabra cuando estaba en el altar del incienso, quemando incienso. Estaba quemando incienso ahí. ¿Qué es quemar incienso? Estaba en oración, ya traduciéndolo, hermanos, a nuestro tiempo. ¿Verdad? Estaba orando. No va a estar usted quemando ahí cosas raras, ¿verdad? Sino que estaba orando. Orando. Yo creo que ya se me está terminando el tiempo. Estaba en oración. Y en la oración él recibió una revelación. Y aquí estamos ya, hermanos, por terminar. Miren lo que dice acá. Zacarías, en Lucas del 1, del 7 al 11, estaba él orando en el altar del incienso y ahí recibe revelación, y yo le he puesto también respuesta. Dos cosas, revelación y respuesta, porque yo creo que ellos estaban pidiendo un bebé y recibió respuesta, recibió una visión, recibió ahí una palabra, una visitación angélica en medio, hermano, de su servicio sacerdotal en el altar del incienso. Yo estoy seguro que usted, en medio de su oración, cuando vaya, doble rodillas en su habitación, en su privado ahí, en su lugar secreto donde ora, el Señor le va a visitar, el Señor le va a hablar, el Señor le va a consolar y Él le va a traer respuestas a su vida de una manera sobrenatural, así como le pasó, hermanos, a Zacarías. En medio de la oración hay revelación, en medio de la oración hay respuesta. Pastor, yo quiero que Dios me hable, hay que ir a la oración. Y mire qué interesante lo que hablamos anteriormente. Cuando uno ora, adereza su lámpara, prepara su lámpara, lee la Biblia, ahí también hay respuesta. Cuando uno ora, el Señor viene, le manda un ángel y le habla a uno. Mire que de una manera tremenda, hermanos. Para terminar este punto, yo se lo compartí a la congregación acerca de la oración. Y qué mejor modelo, hermanos, de oración que nuestro Señor Jesús. Hermanos, qué mejor modelo de quemar incienso que nuestro Señor Jesús, de ese nivel de oración. Y con esto, este es el último cuadro que tengo acá. Mírelo aquí, ya se lo voy a explicar. Jesús, a mí me ha hablado mucho el Señor a través de este cuadro, acerca de, hermanos, aceptar su voluntad. ¿Por qué razón? Porque cuando uno quema incienso, cuando uno está en el altar del incienso, ahí quemando un aroma agradable, hablando con Dios, teniendo esa conexión con Dios, es más fácil aceptar la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26, en el verso 39, dice que el Señor Jesús, esa es la historia cuando Él va al Getsemaní a orar. Ese es el momento cuando Él va a Getsemaní a orar. Y la palabra dice que Él se adelantó un poco y que cayó su rostro. Se adelantó un poco, cayó sobre su rostro orando. O sea que Él cayó sobre su rostro, de rodillas, ahí se derramó orando. Y diciendo, o sea, lo que Él dijo es: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿De cuál copa estaba hablando el Señor? Estaba hablando del sacrificio en la cruz, del momento que iba a vivir, ese momento tremendo. Y está orando el Señor Jesús y le dice: es posible que pase de mí esta copa, Señor. Sí, es posible. Pero lo que culmina la oración, mire, lo que culmina la oración, Él está derramando, Él está en el altar del incienso. Él está quemando incienso, está en el altar del incienso. Y como culmina la oración es impresionante. Es algo que debemos nosotros de ir al altar del incienso y aprenderlo nuestro Señor Jesús. Es impresionante como dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras, que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieres, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso en este cuadrito, en este esquema que yo he hecho acá como un mapa mental para no perderme mucho, yo le he puesto aquí que Jesús fue al altar del incienso, Jesús fue a orar y en esa oración a Él le ayudó, fue a aceptar su voluntad. Porque vamos a orar en este momento, porque yo sé que en muchos hogares, yo sé que en muchas casas, las cosas no están saliendo como ustedes quieren que salga. En muchas ocasiones, a mí no me han salido las cosas como yo hubiera querido que salieran. Inclusive hay cosas que están pasando ahora, que están pasando quizás como yo no quiero que pasen. Han pasado cosas que yo no quiero, que yo no quise que ocurrieran. En otras palabras, Dios ha permitido, Dios ha movido su mano, Dios ha hecho cosas que de repente yo no he querido que ocurran. Pero yo tengo que entender
que Dios no está para hacer mi voluntad, sino que estoy yo para hacer su voluntad. Y en el altar de la oración, aceptamos la voluntad de Dios. Yo le voy a pedir que en este momento, ahí donde usted está, podamos orar y podamos pedirle a Dios que tenga misericordia, que nos ayude a cada persona que pueda tener algún problema de salud, que le lleve sanidad. A los que puedan tener un problema económico, que Dios les provea de una manera sobrenatural. Y si las cosas no están pasando como yo quiero que pasen, que así como Jesús fue al altar del incienso, fue a orar, y él le dijo: Señor, que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres, que podamos aceptar su voluntad. Espero que les sirva el esquema, porque en el altar del incienso se preparan las lámparas. En el altar del incienso debe haber oración constante. En el altar del incienso hay revelación, hay respuesta. Y en el altar del incienso hay una manera de aceptar su voluntad. Señor, en esta mañana te entregamos un ayuno. Estamos acá en ayuno orando para que tú lleves revelación, para que tú lleves bendición, para que tú lleves sanidad. Te pedimos por todas aquellas personas que pueden estar atravesando un momento difícil, que pueden estar atravesando un momento complicado. Te pedimos porque lleves sanidad. Te pedimos porque lleves fortaleza. Te pedimos porque lleves respuesta y revelación. Hasta donde ellos están, enviamos una palabra de bendición. Señor, a cada iglesia, Padre, a cada miembro, a cada oveja, a cada pastor, te pedimos por nuestras coberturas, por nuestro apóstol Salomón, Señor, dale fortaleza, salud. Por nuestro apóstol Sergio, por cada iglesia de la misión, por cada persona que cubrimos directa o indirectamente. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, derrama de tu aceite, derrama, Señor eterno, y que pueda subir este incienso, Señor, delante de ti, para preparar lámparas, para que podamos estar, Señor, en el lugar santísimo, para que podamos de una manera constante buscarte y orar, para recibir la revelación, Señor, y aceptar tu voluntad sobre todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo y por el privilegio que me han dado en este día de compartir la palabra.